Y en relación a los pinceles, yo a ese kit que vos me estás mostrando, que soy bastante parecida a ti, le sumaría este, no sé si tenés una pinceleta. Perfecto. 4 o 5. Pinceleta para mojar superficie grande. No para cargar color. Esto no carga color, porque imagínate. No, ya sé. Ok, bien. Ya sé. Entonces, vamos por ahí. Yo uso siempre 4 pinceles como usas vos. Un liner, a veces uso este, que me gusta mucho, porque como tiene el pelo largo, me hace perder el control. Entonces, me parece que lo importante en cuanto al material y al pincel es decir, ¿qué hace el pincel? Esto que acabo de decir, este pincel que es finito y largo, yo sé que pierdo el control en el trazo. Entonces, ¿tengo que usar ese pincel o no tengo que usar? Y depende de lo que quiera hacer. Porque si yo no quiero perder el control en el trazo, voy a usar un pincel fino de pelo más corto, de pelo sintético, con menos rebote. Entonces, no importa si tenés 40 pinceles o tenés 3 pinceles. Me parece que lo importante es tener el material y conocerlo para qué caso me sirve. El pincel chino no me sirve para un trazo preciso. No me va a dar un trazo preciso este pincel. Este pincel no me da un trazo preciso, me da un trazo expresivo. Lo que yo quiera decirle que haga va a ser con otra cosa. Si yo quiero tener control en mi pincelada, voy a usar un pelo sintético, un pelo redondo. Entonces, de a poquito, con lo que vayas queriendo decir, me parece que está bueno indagar en tus herramientas, usarlas, por más que no hagas nada concreto. Agarrar el pincel chino y decir, a ver, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué trazo me regala? ¿Qué me ofrece esta herramienta? Y después decidís. Yo tengo ganas de poner ese trazo o no en mi pintura. Es una elección personal. Pero sí me parece que está bueno decir, bueno, si yo tengo esta pinceleta que me regaló Vladimir el primer año que yo empecé a pintar. Yo miraba esta pinceleta, ¿sabes? La tuve 2 años guardada, la pinceleta. No hacía nada con la pinceleta. Hasta que un día dije, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Y descubrí que podía hacer escaleras, que podía hacer ventanas, que podía hacer líneas precisas, porque es un pincel preciso. Y lo empecé a usar. Pero hasta no conocer el material, hasta no indagarlo, hasta no investigarlo, queda ahí. Y si tenés ganas de pintar con 3 pinceles y no estás lastimando el papel, trabaja con 3 pinceles. Hasta que algún día Sergio diga, che, quiero otra pincelada, me aburrí de esto, y cambio. Hay una cosa que quiero comentarte, Jorge, respecto del tema de qué pincel estamos usando y demás, y es la siguiente. Ahora voy, Gladys. Cuando uno empieza a usar las acuarelas, hay 3 aguas, como les dije hace un rato, que son complejas. El agua en la paleta define la dilución. El agua en el papel define si yo tengo un borde difuso, nítido, una aureola. Y el agua en el pincel ya es más sutil, ya no puedo decir, acá se deciden tales cosas. Ya es más sutil. Entonces, el agua en el pincel, la carga del pincel es la que se adquiere con los años. Es la más sutil de las 3 aguas. Y te cuento un ejemplo muy sencillo, que tiene que ver con si uno es más o menos cuidadoso con los materiales. ¿Por qué me río mientras te lo estoy diciendo? Porque me estoy conteniendo de no decir amarrete, porque yo me considero un tipo muy amarrete con esos materiales. Mirá que tengo materiales para vivir 3 vidas pintando con acuarela, pero igual tengo como un amor muy grande por la acuarela, entonces me molesta tirar acuarela al tacho salvo que esté apurado, que esté en una demostración frente a público, entonces ahí sí, el pincel se va al agua con toda la acuarela y no descargo nada, pero si no, cuando terminé de usar la acuarela en el pincel, por las dudas descargo el pincel en la paleta, por ejemplo, antes de meterlo antes de lavarlo. ¿Sí? Tengo una paleta donde voy poniendo todo un montón de grises. Y esa fue una costumbre que me fui agarrando. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque, mira, por ejemplo, yo podría tener 2 pinceletas que tienen el mismo ancho y tienen 2 largos del pelo totalmente distintos. ¿Sí? Y generalmente uso mucho más esta que esta.
esta la uso para cargar agua y esta cuando estoy pintando. Salvo que quiera hacer una pincelada cargada y larga, entonces uso esta. Pero en una pincelada más corta, mi cerebro ni se lo pregunta, va de derecho y agarra esta. Porque carga menos material, entonces no desperdicio. Por tanto, la lógica esta de qué están haciendo los docentes, qué pincel eligieron y demás, tiene mucho que ver con eso, entre otras cosas. Hay muchas variables en juego, que es cómo cuido el material. Porque pintar con acuarela es un poco más, yo no sé, siento que no es por una cuestión de barato, caro, gasto mucho, gasto poco, sino por nobleza del material. Cuando un material es noble no querés tirarlo al agua. No querés que se diluya en un agua que después vas a tirar a la pileta. Querés cuidarla. ¿Sí? Cuando un papel es bueno, no se trata de si me salió más o menos. Se trata de tratarlo con amor. Solamente por eso. Entonces hay muchas sutilezas sobre qué pincel elijo para trabajar. ¿Por qué uso más este? Ahí ya empieza a haber una cuestión que tiene que ver con sutilezas muy, muy, muy finas. Los dos son sintéticos, los dos tienen buen rebote, los dos tienen buena punta, los dos cargan lo mismo. Pero yo elijo más este que no es tan caro como este y no es tan bueno como este. Y ahí ya no puedo explicar por qué lo hago. Por eso me parece que cuando sobre todo la gente que da demostraciones nos circunscribe mucho con los colores y si no tenés tal pincel, es una trampa mercantilista. Yo trataría de que ustedes se adapten a sus propias herramientas y vivan la experiencia de que esa herramienta no dé el mismo resultado que el del docente. Eso no significa que el resultado tuyo sea peor que el del otro. ¿Me explico? Significa que va a ser otro resultado. No es lo mismo una pinceleta de pelo que una pinceleta sintética. En otra de las clases surgió la pregunta, che, Vlade, ¿hace falta comprar pinceletas chiquitas? Y yo les diría, en una primera instancia no. La pinceleta chiquita es para cuando ya estamos más cancheros en la técnica y ya sabemos por qué queremos una pinceleta en lugar de un pincel redondo. Pero para una primera aproximación a la acuarela, la pinceleta chiquita, sintética, no sirve. No tiene una utilidad puntual. Si tenemos, por supuesto, nos hacemos amigos de ella, pero no hace falta. No es absolutamente necesario. Si necesito una pinceleta de mediano tamaño, 2 pulgadas, 3 pulgadas, para poner agua en el papel sin estar con un pincel chiquitito haciendo un montón de pinceladas y desgastando la dermis, el apresto, el coloide. Para mí es muy importante aclarar una cosa, ¿sí? Eso de cada maestrito con su librito, nunca se va a aplicar de manera tan bestial como en una situación como la que vamos a tener hoy. Ustedes nos van a preguntar, por ejemplo, che, ¿cuáles son los pinceles básicos para trabajar? Y cada docente le va a dar una respuesta distinta. Después, y ni hablar si fuésemos docentes de distintas partes del mundo, ¿sí? Porque la gente que está acostumbrada, por ejemplo, a pintar con un pincel chino, les diría, con ese pincel me alcanza, no necesito ningún otro pincel. Puedo necesitar una pinceleta, puedo cambiar de tamaño, pero con ese pincel me alcanza. Por dar un ejemplo, ¿sí? Tema pinceles de acuarela respecto de pinceles de acrílico. Los pinceles de acuarela son de pelo y los de acrílico son de cerda. Por supuesto hay gente que pinta con acrílico con pelo porque le sobra la plata, pero en el acrílico se usan la cerda, que es un pelo duro y blanco. Acá tengo uno, por ejemplo. ¿Ven? Tiene muchísimo rebote. Esto nunca se queda doblado. Siempre está... Eso es un pincel de cerda. Algunos pinceles de cerda sirven para acuarela. Por ejemplo, yo tengo acá ¿sí? Que es un fan o abanico de cerda para hacer manchas aleatorias. Por ahora este tipo de pinceles les diría que es de uso profesional. No es para alguien que recién arranca con la acuarela. Es para hacer manchas con mucha expresividad, que tengan mucha singularidad. Lo vamos a ver más adelante. Los pinceles cuando están despelucados tampoco se tiran porque pueden servir para hacer algún manchado interesante. Por favor, no tiren sus pinceles. No tiren nada, ni el papel cuando digan, che, este papel no me gustó, ni los pinceles cuando están viejos, ni las acuarelas si son escolares. Por ahí es así, pero bueno. Pero la pueden usar igual hasta que se compren unas mejores. Y los papeles tampoco, ¿sí? Y sobre todo no tiren lo que pintaron, no tiren nada de lo que pintaron, porque todo lo que tenga que ver con proceso está bueno guardarlo, después puede ser que lo rasgue y use para hacer collage.
por favor no tiren sus acuarelas, no se enojen esto de la arrugo, la tiro, no la quiero ver más. Escondan si quieren, pero tengan la mano por si tenemos que hacer algo nuevo. Porque muchas veces van a escucharnos decir, traigan acuarelas viejas que vamos a practicar una cosa. ¿Sí? Bueno, yo quiero agregar algo con respecto al tema pinceles. Dale. Dijeron que un kit básico es pinceles redondos. Yo diría que sí, que es cierto, pinceles redondos más o menos de esta medida, ¿no? Más o menos de esta medida. Un 10, un 12, un 4, un 6, un 7, perdón, un 8. 7 no existe. Pero también es cierto que a veces en el corto plazo uno puede comprarse un pincel como este, que es de pelo de ardilla, y acostumbrarse a usarlo y pasarla súper bien, ¿sí? Un Toray Leone. Este tipo de pinceles. Nosotros ahora no tenemos a la venta en la escuela, pero estoy haciendo un pedido para ver si tenemos para vender, porque es un pincelazo. Con ese pincel la pasás muy bien. Pero lo que quiero agregar es, a esos pinceles que sirven para pintar, necesito tener pinceles más grandes para poner agua a veces. Entonces ahí viene bien tener pinceletas de este tipo. Puedo tener dos tipos de pinceletas. Las de pelo sintético o las de pelo natural, en este caso de cabra, de tipo jaque, que son las orientales, las chinas. No significa que sea de mayor o menor calidad. Vos podés tener un pincel que está armado de manera artesanal o más artesanal con ese agarre, que es un plástico y alambre, ¿sí? Incluso algunos industriales vienen así. Yo tengo unos de Da Vinci que vienen así. Creo que tengo uno que hasta le podés sacar el pelo y volver a ponérselo porque no es de buena calidad. Entonces no es sinónimo de calidad. Generalmente este tipo de agarre es para un pincel más artesanal y la virola metálica es de un pincel más industrial. Pero no significa que uno tenga más calidad que el otro. Hay pinceles muy malos en ambas presentaciones y pinceles muy buenos en ambas presentaciones. Cuando estoy limpiándolo, no tiro del pelo, Genshin. Eso es importantísimo. No tirar del pelo del pincel, ¿sí? Yo tengo un pincel así y lo estoy secando y lo presiono no, porque al presionar le estoy sacando pelos probablemente. Hay pinceles que pierden, que sienten ese tirón y empiezan a ablandar su cola. Y nunca lavo un pincel con agua caliente, porque se ablanda el encolado de su base. Por más que estén cosidos, o sea, esto adentro tiene pueden estar con nudos de alambre, con nudos de hilos, pueden tener distintos sistemas. Pero el encolado, por más que sea un encolado muy fuerte, con el agua caliente puede ablandarse. Así que nunca meto los pinceles en agua caliente. Y recién iba a preguntar y vi que vos levantaste uno chato. ¿Es lo mismo? ¿No hace falta? ¿Más adelante? ¿Qué me dirían? A ver, los profes. No, el trazo claramente, Maggie, va a ser distinto en una pinceleta chata. Vas a tener, si la pinceleta es buena y tiene buena convección, o sea, si llega a una buena punta, vas a tener un trazo muy preciso. Hay artistas que lo usan mucho para hacer ventanas, escaleras, ladrillos, usan el pincel chato para eso. Seguramente Vladi mostró un pincel chato para humedecer la hoja. Por lo general no es redondo porque necesito más espacio y más superficie para humedecer la hoja, y si tuviera un pincel redondo grande, de todos modos tardaría mucho en mojar mi hoja y no solamente tardaría mucho, sino que lastimaría el papel, ¿no? Imagínate yo mojando toda una superficie con un pincel redondo. En eso ya difiere un montón. La pinceleta que mostró Vladi es para humedecer la hoja. Cuanto más grande trabajo o cuanto más grande es mi superficie, para ese primer colchón de difuso o para esa primera humectada en la hoja voy a necesitar un pincel grande, para no estar insistiendo y repasando. ¿Qué más? ¿Qué queda ahí que no respondí, May? No, yo vi lo de las pinceletas, pero me quedé pensando en los más finitos, planos, chatos. Y recién Vladi cuando levantó el final era uno finito, por eso como que reforcé la pregunta. Sí, si no hace falta tenerlos en el kit inicial, si no. Sí, en el kit inicial no hace falta, pero está bueno tener pinceles chatos. A ver, el tema de la elección de un pincel cuando estoy por poner pintura, no agua, cuando estoy por poner pintura, es que tengo que buscar un pincel que cargue lo que necesito usar. Ni más ni menos, ¿sí? Entonces, yo elijo el pincel de acuerdo a lo que necesito hacer. Si necesito hacer un plano pleno, o sea, poner un gotón de agua, quiero que el pincel tenga vientre,
No voy a usar un delineador, un liner, un rigger, porque quiero que cargue. Entonces, por ejemplo, yo tengo 2 o 3 pinceletas que tienen más o menos el mismo ancho. Mirá, esta y esta. Tienen más o menos el mismo ancho, pero esta tiene el pelo mucho más corto que esta. Para cargar de color esta pinceleta tengo que usar mucha más acuarela que esto. Entonces, muchas veces uso esta pinceleta porque carga menos para determinados brochazos. Pero si yo quiero hacer un trazo demasiado largo, voy a cargar esta, porque esta se va a quedar en el medio sin carga. ¿Me explico? Entonces, yo elijo un pincel de acuerdo a la resolución de pincelada que quiero hacer, a la longitud de la pincelada, a la carga que necesito, al agua que necesito depositar para seguir trabajando. Entonces son muchas cosas y al principio ustedes no van a saber todo eso, lo van a adquirir con la experiencia. Entonces de nada sirve que yo esté tratando de anticiparme a eso. Tengo que empezar a sentir el déficit de, che, entre esta pinceleta y este pincel necesito algo intermedio y ir y comprarlo. Yo aprendí a usar mis pinceles en la última época de mi vida, digamos, y yo pinto desde chiquito, pero recién cuando pude viajar y comprarme más pinceles, pude entender el uso de un montón de pinceles que antes no entendía, porque no los tenía a mano. Pero les puedo asegurar que cuanto más pinceles ustedes tengan y más los investiguen, porque además está el uso personal que uno le da al pincel. A mí me parece que a todos esos materiales hay que darles oportunidad, porque si te acostumbras y te da resultado, bienvenidísimo. Lo que no quiero es que después te frustres porque, che, no me sale la punta finita. Y no, porque es un pelo sintético que no permite punta. Entonces, para ciertas cosas no va a funcionar. Pero si vos te empezás a acostumbrar, ya sabes qué pedirle. Es como decir, comprarse una bicicleta, ¿viste? Hay cosas que vas a poder hacer y hay otras cosas que no. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es entender que una vez que yo compré un pincel, salvo que lo maltrate mucho, me dura toda la vida. O salvo que lo use muchísimo, ¿no? Yo ya tuve que tirar pinceles o andar haciéndoles peluquería en los bordes porque quedaban todos abiertos. Muchas veces, pero estoy pintando todo el tiempo. Pero un día, el primer viaje que hice a Europa, volví con 4 pinceles y estaba feliz. Y me acordaba de todos los que no había comprado. El segundo viaje, gasté 740 euros en pinceles. Y me compré todos los pinceles que yo quería para el resto de mi vida. Entonces, el tercer viaje que hice a Europa, ya no compré pinceles.